Pues sí, amigo, aquí estamos nuevamente con el gran Fernando Godo, mi amigo. Gracias por la invitación. Óigame, no, Fernando, este es un espacio mutuo. Aquí nos invitamos yo a él un día y él a mí otro día. Hoy, como dijimos en programas anteriores, Fernando y yo somos amantes del ajedrez. Hoy le vamos a dedicar este pequeño espacio al ajedrez, ya que se cumplen 100 años de que Capablanca ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez, el único campeón de habla hispana aún en el mundo. ¿En la historia del ajedrez? En la historia no ha existido otro, en la actualidad no hay ninguno. No hay ninguno. Cuéntanos un poco cómo fue ese campeonato, cómo lo ganó, cuéntanos algo del ajedrez y algunas historias de amor de Capablanca, porque siempre el amor está presente en la vida de este gran hombre, de este gran cubano. Este gran cubano que tiene el amor a flor de piel. Sí, seguro. Capablanca es un personaje del cual pudiéramos estar hablando horas. Pero sí, lo que nos trae hoy es que se cumplen exactamente 100 años de que él ganó el campeonato mundial derrotando al doctor Emmanuel Lasker. Y por cierto, con un récord difícil de superar. O sea, un retador que le gana a un campeón sin perder ninguna partida. Porque Capablanca ganó 4 partidas, no perdió ninguna y hubo 10 tablas. Después de la partida 14, Lasker decide abandonar porque ve que no tiene posibilidades de ganar, de seguir continuando. Más y antes también la posibilidad de tener una derrota más aplastante. Pero Fernando, a mí me gustaría que tú le contaras un poco a los televidentes, a la gente que nos están viendo aquí a través de las redes sociales. Yo digo televidentes porque ya me queda la costumbre con el programa de Café con Leche. Pero bueno, esto es para las redes sociales, no es para el programa. Quiero que les cuentes un poquito cómo fue la preparación de Capablanca para ese campeonato. Cómo se preparó contra Emmanuel Lasker, dónde se preparó y si sabes quiénes eran sus laboratoristas, su equipo. Capablanca era un genio y en su vida, a lo largo de su vida, estudió bastante poco la ajedrez. Sin embargo, él mismo cuenta que se preparó para ese match con Lasker, que debió tener lugar años antes, pero vino la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Ya desde 1911, cuando él gana el torneo de San Sebastián, que lo gana entre la élite de los mejores grandes maestros. Que va a Inglaterra, creo que a prepararse para este torneo, ¿no? El torneo de San Sebastián, cuando él lo gana, él va de debutante. Incluso no lo querían ni dejar participar porque era solo para maestros reconocidos. Lo que pasa es que él le había ganado un match bastante amplio al campeón de los Estados Unidos que estaba en el torneo, que era Frank Marshall. Y la asociación de maestros dijo, bueno, si al final, ¿no? Primero, que si le gana a Marshall, que va a participar en el torneo, que es el campeón de Estados Unidos. Además le había ganado más 8-1. Sí, que era con una ventaja. Una ventaja tremenda, con muchas tablas, pero con mucha ventaja. Al final primó que él participara. Pero hubo maestros como Osis Bernstein, que de origen austrohúngaro, que se opuso mucho a que Capablanca jugara porque decía que no tenía las calificaciones, los récords precedentes para poder jugar. Y en el ajedrez hay algo que se llama el premio de belleza, que es la partida más brillante de un torneo, y se la dieron a Capablanca por la que le ganó a Bernstein, o sea que le cayó la boca con el asunto. Ahí empieza la leyenda, pero después empieza la guerra. Ya Capablanca había hablado para retar a Lasker y Lasker estaba en disposición de jugar con él. Lasker era campeón desde 1894. Bueno, pero Lasker era campeón desde 1894, pero también habían campeones muy fuertes, porque yo recuerdo, por ejemplo, por lo que he estudiado, que ya en 1898 se efectuaron en Cuba campeonatos fuertes de ajedrez. Sí, en Cuba se discutió 2 veces el campeonato mundial. El campeonato mundial. Que lo había... Einstein, ¿no? No, Steiny con Chigorin. Pero fue antes de que Lasker fuera campeón. Lasker le gana precisamente el campeonato a Steiny. Y desde 1894 era el campeón. O sea, ya en 1914 llevaba 20 años de campeón mundial. Y él había defendido el título varias veces y nadie le había podido ganar. Pero Capablanca, que en ese momento lo está retando, empieza la guerra mundial. La guerra mundial paraliza toda la actividad en el mundo entero. Termina en el 18
después pasa otro periodo, por fin en 1921, hace exactamente 100 años. Es que puede suceder este enfrentamiento En La Habana. entre Lasker y Capablanca. Ahí en La Habana, y ahí es donde Capablanca gana y se corona campeón mundial. Es muy interesante la vida de Capablanca y además sus historias de amor. ¿Quién lo financiaba en aquel entonces? Era muy difícil encontrar patrocinadores. Incluso creo que Marta Abreu tuvo mucho que ver, o sus descendientes, con el financiamiento de Capablanca. Bueno, Marta Abreu había muerto antes de la victoria de Capablanca en 1911, pero Capablanca ya era un hijo prodigio en Cuba y había sido campeón de Cuba en 1901. En vida de Marta Abreu, cuando le gana... En el campeonato nacional. Sí, no, un match que jugó con el doctor Juan Corso, que era el jugador Corso, que era más fuerte que había en efectivamente. Cuba. Y en ese momento Marta Abreu estaba ahí. Marta Abreu y su esposo, que era Luis Esteves, que era un historiador, que escribió incluso libros que todavía se ven como historia de Cuba, o sea, son referencias a la historia de Cuba. Ellos eran un matrimonio que tenía muchísimo dinero. Porque venía de la herencia de la familia de Marta Abreu. Y entonces... Marta Abreu de la provincia de Las Villas. Muy patriota también. Financió con dinero muchas de las expediciones de la guerra. No, y aquí en los Estados Unidos también tuvo una repercusión su fortuna, porque también financió en los Estados Unidos alguna que otra actividad política que se realizó. Las conspiraciones aquí en Estados Unidos se dan mayormente desde Nueva York. Incluso Oreste Ferrara, que fue un gran cubano que nació en Italia, vino a Italia a luchar en la guerra en Cuba. Y el camino que se usaba era ir a Nueva York, donde estaba el centro conspirativo, y te traían en tren hasta la Florida. Ahí te llevaban a Tampa y de ahí salían las expediciones. Incluso Ferrara conoce ahí a una muchacha y le propone matrimonio. Le dice, si salgo vivo de la guerra, vengo y viro y me caso contigo. Yo siempre hablo de historias de amor. No, y por eso en esas historias de amor, en esa etapa de Nueva York, de la Florida, de Tampa, oye, no podemos olvidarnos de Martí. Martí, ¿tú crees que era un enamorado del amor? Martí era un enamorado del amor, seguramente, y tengo en mi libro Celos de Copos de Nieve unas historias de lo que pasó a él en Nueva York, pero no deberíamos irnos del tema de Capablanca. Capablanca tuvo historias de amor en Moscú en 1925. Era un hombre de ojos azules, alto, buen mozo, cabello oscuro y tenía muchas mujeres. Y pues sobre todo muy inteligente. Muy inteligente, pero no tenía otros vicios, o sea, era un enamorado de la vida de las mujeres. Por eso no le dedicaba tanto tiempo a la gente. Hay una historia, no sé si es fábula o no, de que había una mujer que lo perseguía en todos sus torneos y que iba con una capa blanca a verlo siempre. No sé si son fábulas, pero sí en la historia en Moscú, un famoso torneo que jugó en 1925 siendo campeón mundial, que por cierto quedó en tercer lugar, porque según se dice, la primera fase del torneo estaba demasiado entretenido con las muchachas moscovitas. Sobre todo las bailarinas. Las bailarinas del ballet Bolshoi. Que le gustaba mucho el ballet. El ballet Bolshoi. Incluso hay una película que se llama Fiebre de ajedrez. Donde sale el ballet con las piezas de ajedrez. No, silente, y sale Capablanca en la película. Porque lo contratan para que se interprete el mismo. Esa película existe, es una película muda, se puede ver. ¿Sabes el nombre de la película para referencia? Se llama Fiebre de ajedrez y la hicieron unos realizadores soviéticos del cine mudo. Entre ellos se encontraba Vsevolod Pudovkin, que eran militantes del Partido Comunista, o sea que hacían cine para rendirle pleitesía a Stalin, pero que en aquella época lograron hacer cine poniendo como protagonista, como decían ellos, al obrero, al trabajador ruso. Como propaganda comunista. Entonces Capablanca, que fue a ese torneo, cae en la propaganda usaban el ajedrez. Bueno, hay que recordar que Capablanca era proamericano. Sí, pero fue al torneo de Moscú y en aquel momento había bastante rencilla. Tensión. De hecho, Estados Unidos no había reconocido al gobierno soviético, eso no lo reconoce hasta Franklin Delano Roosevelt en 1930. Sí, pero eso fue en qué año que estuvo él ahí. En el 25 estuvo Capablanca en Moscú y hasta claro, el 33, pero ya en el 39 ya él estaba en Pensilvania, Capablanca,
Y estaba en Nueva York ya, bueno, muere de hecho en el 42, ¿no? Sí, En Nueva York. Capablanca vivió en Nueva York después. Claro, y tuvo una, él era proamericano. No, tuvo misión diplomática incluso en la embajada. Si tú tuvieras que hablar de alguna de las historias de amor de Capablanca, la más importante, ¿cuál tú crees que haya sido? Sí, ¿La de él con la reina, con la torre o con el alfil? Yo diría que con una princesa rusa que se llamaba Olga Chagodayeva, que fue la última mujer que tuvo. Y por cierto, su gran rival, Alekhine, que le gana a Capablanca en match. Alekhine sí se casaba con las mujeres, se casó 7 veces. ¡Wow! Y siempre con mujeres mayores que él. ¿Y por qué nunca le quiso dar a Capablanca el derecho a discutir nuevamente el título? Hay muchas teorías de eso, pero hay que recordar que cuando ellos se enfrentaron en 1927, Alekhine nunca le había podido ganar a Capablanca. Sin embargo, le gana el match. Según se dice, ¿Cómo terminó ese match? 6-3 y 25 tablas. Fue un match bastante nivelado, estuvo al principio muy nivelado hasta que estuvo 4-3. Después Alekhine logró ganarle. Capablanca, ¿qué dice después del match? ¿Cuáles son sus declaraciones de por qué pierde? Capablanca ya desde que el match estaba, incluso no estaba perdiendo el match, yo creo que estaba incluso ganando el match 2-1, pero había muchas tablas. Él empezó a hacer gestiones para tener la revancha. Quiere decir que no estaba seguro de que pudiera ganarle de modo que se había preparado, que realmente no se preparó, porque había ganado el torneo de ese mismo año de Nueva York. Pero ¿cómo estaba su vida íntima, personal? ¿Estaba en aquel momento muy perturbado? ¿Estaba No enamorado? se puede decir que eso haya influido. ¿A ti que te gusta tanto el amor? ¿Lo habían traicionado sentimentalmente? ¿Él se sentía frustrado? ¿Qué le pasó a nuestro gran genio, José Raúl Capablanca? Yo creo que la influencia de las mujeres en Capablanca se dio a lo largo de toda su vida. No sería correcto justificar que haya perdido el match por eso. Yo creo que sencillamente tuvo un exceso de confianza porque ese mismo año había ganado invicto el torneo de Nueva York ante todos los mejores jugadores del mundo y donde estaba Alekhine incluso. Y meses después tenía que defender el título en Buenos Aires. Ese exceso de confianza y además que Alekhine era un tremendo jugador, pues le pasó la cuenta. Después quiso buscar la revancha, Alekhine nunca se la dio, estuvieron varios años en eso. Hasta que muere. Sí, antes empezó la Guerra Mundial y ya La Guerra Mundial comienza 2 años antes de la muerte de Capablanca. 2 o 3 años, sí, en el 39 muere en el 40. Capablanca muere de un derrame cerebral estando jugando ajedrez precisamente. Estando en el club, en el club, Manhattan Chess Club de Nueva York. Que ahí he estado yo, en ese club. Sí. No sé si tú lo has visitado alguna vez. Es pura historia. No, pero estuvo en Nueva York tratando de... Yo creo que el club ahora mismo no existe, pero sí está en marcha el Chess Club en Nueva York. O sea, tengo que ir ahí a... Yo estuve en el año 93 en el club y todavía en Manhattan. En el Manhattan Club. Ahí jugó Bobby Fischer también. En el East de Manhattan, que es donde está el... ¿Cómo no? Pues hablando de ajedrez estaríamos aquí. Oye, estaríamos, pero imagínense, las redes permiten hablar un rato, pero no los queremos aburrir. Por eso queremos terminar el programa de hoy diciéndole jaque mate. ¿Qué te parece, Fernando? Perfecto. 100 años de la victoria de Capablanca. 100 años. El tiempo ha pasado. El único hispano. Campeón mundial de Campeón mundial y por sobre todas las cosas, cubano. Cubano. Oiga, síganos, vamos a seguir poniéndole muchísimos más encuentros en estas pequeñas tertulias entre ustedes, el señor Fernando Bodo y un servidor.